Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación y por este esfuerzo de compilar la información que tenemos desarrollada desde diversas instituciones para abordar los temas de violencia hacia las mujeres. En mi caso me toca presentar lo que hemos hecho en el Consejo de la Judicatura. Pero antes de presentarlo quisiera decirles una preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros seguimos contando mujeres muertas, estamos hablando de violencia y seguimos desarrollando y desplegando desde todas nuestras posibilidades, mecanismos, normas, instructivos, resoluciones, metodologías para seguir hablando de cuántas mujeres víctimas de violencia atendemos y de cuántas mujeres que han fallecido por femicidio u otras formas de muertes violentas vamos sumando día a día. Ayer hubieron varios casos terribles, ¿no? En el Coca le asesinaron, y es un caso de femicidio por lo que se ve, a una niña de 15 años que probablemente dicen estaba embarazada. Y así tenemos en Esmeraldas, en La Tacunga acaba de encontrarse un cadáver, otro acá en Quito, de mujeres que van muriendo en esta ola de violencia que también ha incrementado de manera exponencial la muerte de mujeres. Entonces, el Consejo de la Judicatura, si bien es la institución, dice la Constitución, es el órgano de gobierno que hace control y vigilancia del sistema judicial. Deben ustedes saber que el sistema judicial está compuesto de alrededor de 17,000 funcionarios, 12,000 de ellos en unidades judiciales, entre 3,000 y 4,000 en fiscalía y los demás en defensoría pública y en otras unidades. Es decir, es una gran institución y es una institución que un porcentaje de ello se dedica a los temas de materia penal y también a los temas de violencia de género. Y hemos logrado en gran parte separar y hacer que esté diferenciado, pero nos cuesta mucho todavía llegar a los niveles que quisiéramos de especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el tema de género o el tema de esta diferenciación, sobre todo cuando se trata de materia penal, no es tan sencilla, ¿no? Mucho más cuando el Estado y toda una historia de la construcción de lo que es el derecho penal desde la perspectiva de detener el poder punitivo del Estado, que siempre suele ser abusivo, ha dado una protección muy grande a las personas que están siendo procesadas, y eso está correcto. Pero en cambio, cuando le enfrentamos a una víctima con el procesado, allí no es que está esta víctima, no tiene esa prerrogativa y ese poder punitivo que tiene el Estado sobre el cual se protege al procesado, sino es a la inversa, es que está en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto esa relación es sumamente desigual. De tal manera que hacer las políticas para generar la especialidad en materia de violencia exige unos esfuerzos redoblados, porque tenemos que trastocar los principios del derecho penal. Y yo creo que incluso el feminismo, que es la teoría política del mundo, que nos ha permitido hacer una revolución sin que cuesten vidas humanas en esa acción política. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos, porque hace 50 años las mujeres estaban en la casa, las mujeres no tenían posibilidad de educarse, pero hoy estamos, hoy tenemos, el Ecuador además es uno de los países que tiene las cifras más altas de presencia de mujeres en la función pública, tanto por elección popular como por designación, que es producto de un proceso también hecho por el movimiento de mujeres ecuatorianos. Entonces, estamos, ¿no? Sin embargo, el transformar, el feminismo, ni siquiera el feminismo, que es el que plantea la línea de pensamiento para transformar estas realidades, ha construido todavía una teoría distinta al derecho penal. Creo que eso es algo que tenemos que plantearnos, hablar de cómo no deberíamos estar excepcionando. Cuando ustedes ven en nuestro derecho penal respecto de las víctimas de violencia, ¿qué es lo que tenemos? Excepciones. Excepción a la institución tal. Por ejemplo, principio de oportunidad, excepto en los casos de violencia hacia las mujeres y de delitos sexuales, ¿no?
Esa es la forma como hemos nosotros insertado para la sanción nuestra perspectiva desde las mujeres, pero creo que hay muchísimo por trabajar todavía desde la doctrina, desde la construcción. Y ahora, enfrentar un sistema así, mucho más cuando todos los abogados, todos los jueces, todos los defensores públicos, fiscales, hombres y mujeres, las abogadas provenimos de un sistema educativo que nos permite mirar solo un lado de la moneda, y qué difícil es insertar o hacer que se gire esa moneda para que se mire el otro lado. Desde el Consejo de la Judicatura hemos intentado hacer algunas cosas y uno de los resultados que siempre tratamos es de mirar con datos qué es lo que va pasando, ¿no? Entonces, yo voy a presentar lo que para el Consejo es la política de género. Allí está. La política de género, que es un libro gordo de petete, donde están compilados todas las resoluciones, instructivos, metodologías, guías que hemos emitido desde el año 2018. ¿Por qué ponemos un punto de partida del 2018? Porque ahí se expidió la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia. Hemos ya pasado, hemos recorrido varios años y vamos viendo que las cosas per se no suceden. Por ejemplo, quiero allí decir algo que no sé si suene medio odioso, pero lo voy a decir, ¿no? A nuestro juicio, el Consejo de la Judicatura es la institución que más recursos le ha puesto a la ley de violencia. Nosotros hasta el año 2022 hemos contabilizado que hemos invertido 30 millones de dólares. No tenemos al menos conocimiento o conciencia de que otra entidad lo haya hecho. ¿Y por qué es esto? Porque creamos primero unidades judiciales en todo el país, porque no las habían. Cuando nosotros llegamos habían 72 jueces dedicados a los temas de violencia. En el año actual, al momento tenemos 112. Creamos 10 unidades que antes no existían. Primero, una al menos por cada una de las provincias de la Amazonía que antes no existían. Y creamos también en otros cantones en donde la prevalencia de violencia era elevadísima, como Pelileo, El Carmen, y se me va alguna otra. Bien, además pusimos 400 funcionarios más de los que habían en unidades de violencia. De esos ya no están todos por las restricciones económicas, pero logramos mantener los adicionales, ¿no? Los que nosotros les incluimos en este proceso, logramos mantener 250 funcionarios en esas unidades de violencia. Y bueno, hemos hecho adecuaciones físicas, hemos repotenciado las cámaras de Gesell, hemos realizado cantidad de acciones con el ánimo de que el servicio funcione. Pero el servicio per se sigue teniendo debilidades. Allí está el meollo del tema. Entonces, nosotros hemos decidido, dado que vemos que todavía no hay una actitud automática de parte del funcionario, ¿no? Hemos decidido hacer esta compilación de las normativas y ser un poco más rigurosos y pretender caminar un poco hacia la relación directa con el usuario, con la usuaria local, lo cual es más complejo, también requiere un despliegue de recursos, con el ánimo de ir monitoreando cada uno de los problemas que existen en las unidades, ¿no? Para ello, por ejemplo, en el tema de femicidios, nosotros hemos integrado un equipo que hace seguimiento de los casos de femicidios y muertes violentas de mujeres. Y como yo les decía, la política pública no puede ser solo contada. A mí me encantó la presentación de la compañera del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que tener datos. La única forma de ir evaluando la política pública es con datos. Caso contrario, todo lo que hacemos no tiene valor, porque la política pública tiene un curso, tiene una ruta, que es primero hacer el diagnóstico, dictar la política, implementarla y luego evaluar si funcionó o no funcionó. En femicidios nosotros hemos hecho un equipo de trabajo y partimos por levantar
y crear una herramienta que ustedes deben conocerla porque en buena hora fue bastante difundida por los medios de comunicación, Femicidios EC, que está en la página del Consejo de la Judicatura, donde ustedes pueden ver con actualización de cada 8 días lo que va sucediendo con muertes de mujeres y con muertes violentas de mujeres como femicidio y no femicidios, es decir, lo que está considerado como asesinato, homicidio, violación con muerte, secuestro con muerte. Pero también pueden mirar el proceso judicial, es decir, qué es lo que va sucediendo en la actuación judicial, tanto de Fiscalía como de las unidades judiciales a donde llegan esos procesos. ¿Qué es lo que hemos determinado con la implementación de esta política específica en femicidio? Es que una de las grandes debilidades, aparte de la otra que ya les indiqué, que no se trata solamente de tener más funcionarios o de crear más unidades, sino de cómo los funcionarios actúan frente al problema en concreto, el otro problema es la dificultad de la coordinación. Hay complicaciones muy grandes en la coordinación porque yo digo que en el Ecuador hay una facilidad de la burocracia ecuatoriana de decir no soy competente, ¿no? Un poco estamos nosotros restándole esa frase a la gente porque cuando nos dicen las mesas de trabajo le decimos entonces se está declarando incompetente y nos gusta cuando uno les dice, es incompetente, ¿no? Porque hay una suerte de yo llego hasta este límite y no me arriesgo más. Cuando los problemas de violencia no pueden ser resueltos solo desde la función judicial, mucho más cuando la función judicial es el último eslabón del problema. Nosotros estamos para sancionar, en estricto sentido, del derecho penal lo que nos corresponde es la sanción. ¿Cuándo? Cuando llegaron los hechos consumados, cuando ya llegó una mujer que ha fallecido de manera violenta, cuando ya llega una mujer violada o con un problema de violencia sexual de otro tipo penal. ¿Dónde están los otros eslabones de la cadena? Que son la atención, la prevención, y también hemos querido meternos allí, aunque no somos competentes. Y en ese sentido, creemos que hay un potencial tremendo que tienen los jueces y juezas y allí le estamos poniendo el empuje concreto para crear este conjunto de políticas que sean medibles, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es implementando 2 pilotajes en los cuales pretendemos que se apliquen de manera integral en todos los casos, porque eso sucede a veces. Nosotros emitimos una ficha de levantamiento de riesgo en las unidades judiciales y no se está usando en todas las unidades. Esta política lo que pretende es obligar a que se usen en todas las unidades. Y con esa ficha de riesgo tenemos 2 preguntas de una batería de más de 20 preguntas que quiero contarles. La una le pregunta a la víctima, ¿usted ha tenido alguna amenaza de muerte de parte de su agresor? Y tiene que contestar sí o no. Y la otra pregunta es, ¿usted ha tenido que salir de su hogar por amenaza de muerte por parte de su agresor? Y tiene que contestar sí o no. Tenemos levantadas alrededor de 6,000 fichas de riesgo a nivel nacional y el dato que nos da esta ficha de riesgo es que entre el 30 y 40% son los porcentajes que oscilan en las provincias, en las diferentes provincias, nos contesta que sí, nos dicen que sí y a nosotros nos parece un porcentaje aterrador, simplemente aterrador. Entonces decimos, ¿qué es lo que podríamos hacer? La función judicial tiene que esperar cuando ya los hechos estén consumados y ahí desplegar y atender. Pero ¿cómo podemos aportar para resolver el problema de la violencia? Que son los eslabones en donde todavía no hay absolutamente nada. Mal que bien la función judicial tiene un despliegue nacional de unidades judiciales, un despliegue nacional de fiscalías, que no así de los sistemas de protección y atención y menos de prevención. Entonces, nosotros hemos considerado que hay un instrumento muy importante que le da la ley a los jueces y juezas, que son las medidas de protección. La medida de protección puede ser dictada por las autoridades administrativas, pero ustedes saben también que puede ser emitida por los jueces cuando la requiere un fiscal.
pero las medidas administrativas siempre tienen que ser confirmadas por un juez. Entonces, por estas entradas, por cualquiera de estas vías que llegue al juez, nosotros logramos registrar esa medida de protección. Para darles otro dato, entre el año 2018 y el año 2022, las unidades judiciales, los jueces y juezas de violencia, emitieron más de 600,000 medidas de protección en el Ecuador. No hay función pública, no hay institución que pueda hacer seguimiento de 600,000 medidas de protección. El problema es complicadísimo. Vivimos una sociedad violenta. ¿Dónde podemos conseguir todo el personal para hacer seguimiento de 600,000 medidas de protección? Serían millonadas de millonadas. El Ministerio de Finanzas a nosotros nos ha recortado en $200 millones el presupuesto. Solo para atender eso necesitaríamos seguramente esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? Nos planteamos que extraigamos solamente aquellas que tienen riesgo de muerte, que es ya el extremo del riesgo en el análisis de esta ficha que les estoy comentando, ¿no? Y que hagamos seguimiento de manera automatizada, pero de manera interconectada, porque no podríamos tener gente para que haga seguimiento de manera personal. Entonces, a lo que le está apostando el Consejo de la Judicatura a través de 2 pilotajes en el Cantón Orellana y en el Cantón Lago Agrio, es que automaticemos y trabajemos en colectivo para hacer seguimiento de las medidas de protección y ahí, al cabo de un tiempo, medir si es que podemos disminuir femicidios y muertes violentas de mujeres. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer seguimiento con nombre y apellido a las mujeres que denunciaron, a las que denunciaron, ojo, porque muchas también mueren sin que hayan presentado una denuncia previa, pero nosotros la información que podemos tener es de aquellas que denuncian o que piden una medida de protección y que se les levanta la ficha de riesgo y en donde declararon o nos dijeron que que tuvieron que salir de su hogar por una amenaza de muerte o que fueron amenazadas de muerte en algún momento por su agresor. Esto es lo que nos estamos planteando después de hacer una cantidad de actividades que sirven y son útiles, pero que necesitamos, primero, que haya una transformación de los propios operadores de justicia. Nosotros tenemos excelentes funcionarios de todo nivel, hombres y mujeres, pero también hay aquellos que se resisten a mirar las cosas desde esta perspectiva de cambio. Entonces, tenemos que trabajar con aquello, pero a la par poner instrumentos claves que nos permitan avanzar e ir midiendo lo que sucede en las unidades, tal cual lo que les estamos planteando. Entonces, desde esta mirada que quería transmitirles de una manera resumida de lo que se pretende hacer y de lo que se hace en función judicial, quiero presentarles lo que tenemos hecho con el ánimo de compartir, porque la idea de este foro es conocer qué es lo que tenemos en cada institución. Entonces, esta política que nosotros la expedimos a través de una resolución que compila todo lo que ha trabajado el Consejo de la Judicatura con el ánimo de que ni los operadores de justicia, ni los abogados, ni las abogadas litigantes, ni las que hacen defensa de derechos de mujeres nos digan, es que no sabemos dónde está lo que usted está diciendo, es que está disperso, es que no podemos manejar 20 resoluciones, decidimos hacer una compilación. Y este libro gordo va a ser entregado a cada uno de los jueces y juezas, porque es de reciente expedición, le expedimos la semana anterior, va a ser entregado y le vamos a poner en el escritorio a cada operador de justicia. Aquí tiene para consultar todo lo que tiene que hacer para atender adecuadamente a una víctima cuando llegue a la unidad judicial. ¿Y qué es lo que busca la política, no? Primero, la especialidad de servidores judiciales en materia de violencia,
que determina primero la prioridad de la atención en esta materia. No se olviden que nosotros tenemos un conjunto de unidades que atienden de manera exclusiva los temas de violencia, pero hay otros que siguen yendo a las unidades de garantías penales generales, como por ejemplo los temas de trata o los temas de muertes violentas de mujeres. Y muchos casos de muertes violentas de mujeres están mal tipificados. Nosotros tenemos la comprobación de aquello, con la herramienta Femicidio CC lo hemos detectado. Hay muchos casos, por ejemplo, que es perpetrado por la pareja y está considerado un asesinato u homicidio, cuando tiene elementos suficientes para ser femicidio. Todo aquello tendría que corregirse a través de esta política, que tiene que expandirse también para las unidades que atienden otras materias. Tenemos unidades multicompetentes que atienden materia de violencia, o los tribunales de garantías penales, que son genéricos, que no tienen especialidad y que nosotros consideramos que algún momento tiene que haberla, e igual en las cortes provinciales, y les señalo a ustedes porque ustedes son de cortes provinciales. Un saludo. Talento humano especializado. El Consejo de la Judicatura decidió crear una malla curricular de 600 horas para que sea cursada por todos los funcionarios que atienden violencia. Los funcionarios, hay unos funcionarios súper comprometidos y funcionarias súper comprometidas, y otros no van. Hay los que van y cierran la cámara, y hay los que no van. La política está diciendo que para los que atienden violencia es obligatorio seguir el curso. 600 horas, que equivale a una especialidad en donde se les da los temas específicos de cómo interpretar la materia de género desde lo doctrinario, desde lo legal, desde los estándares internacionales y desde lo práctico. Muy práctico en materia procesal, muy práctico en interpretación respecto de la prueba, por ejemplo, en el tema de peritajes. Es una malla curricular en donde tiene además un contenido específico para niños, niñas y adolescentes, y ahora vamos a ir también midiendo cómo cada uno de los funcionarios hace los cursos, va cumpliendo los módulos hasta el momento en que le podamos declarar y decir y acreditar como un funcionario especializado. Tenemos la transformación tecnológica y el fortalecimiento del sistema pericial en materia de violencia, ¿no? Esta política también hace un cambio importantísimo, y sigo con quien me antecedió en la palabra, que puede ser una buena noticia. El sistema de salud tiene la obligación de actuar como perito en materia de violencia de género por disposición normativa, pero no lo hacen. Unos lo hacen, otros no lo hacen, porque dicen: yo no tengo por qué regirme por las normas del sistema judicial. Y uno de los obstáculos que existía para que se califiquen como peritos, al menos aquellos que querían, era el costo de registrarse como perito en el Consejo de la Judicatura. Le hemos quitado el costo, de tal manera que todos los médicos del sistema de salud perfectamente podrían calificarse como peritos, pero obviamente tienen que seguir con estos procesos en donde conozcan lo que implica emitir un informe, en donde, por ejemplo, tienen que establecer los días de incapacidad que una mujer tiene después de haber sufrido violencia, a efectos de que esa información le sea útil al juez. También hablábamos de la transformación tecnológica. Creemos que nada de lo que hagamos tiene utilidad si no lo automatizamos. Les voy a dar otro ejemplo, ¿no? En las medidas de protección, nosotros creamos un módulo virtual para que las autoridades administrativas y los fiscales puedan requerir el otorgamiento o control judicial del juez de manera automatizada. Es decir, un teniente político desde el lugar más recóndito, si tiene internet y si tiene una computadora, puede ingresar al sistema SATGE, a nuestro sistema judicial, con una clave que nosotros le otorgamos para que le atienda a la víctima allí, y automáticamente le llega al juez que corresponde, y al juez en su pantalla le sale una alerta que además es fastidiosa porque le está saliendo cada 10 segundos, de tal manera que tiene que regresar a mirar y atender para que le deje de salir, casi como los comerciales que nos estorban en el internet, ¿no?
Tenemos tan buenas prácticas como jueces o juezas que estando en audiencia suspenden, interrumpen 5 o 10 minutos la audiencia, van, conocen la medida de protección, la otorgan y la devuelven a la víctima. Tenemos testimonios de maravilla que nos dicen que en 15 minutos y en 20 minutos la víctima llegó, pidió una medida de protección, se la canalizó a través del módulo virtual de medidas de protección y en 15, 20 minutos ella la obtuvo y se llevó para que sea notificada a través de la Policía Nacional. Pero también tenemos pésimas noticias. Un gran porcentaje de funcionarios que no usan el módulo, un gran porcentaje de funcionarios que no utilizan el módulo. Y otra mala noticia, que un gran porcentaje de funcionarios, sobre todo en las áreas rurales, tenientes políticos, no tienen computadora o no tienen internet. Pero solamente de aquellos que sí han usado el módulo, miren el dato que tenemos. El dato es que del 100% de medidas de protección que se han tramitado a través del módulo, en el 80% se entregaron el mismo día. También hay buenas noticias. El 80% se entregaron el mismo día. ¿Cómo podemos saber eso nosotros? Porque tenemos registrado en el sistema automatizado. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué hay mayor velocidad? Porque tenemos sistema automatizado. Entonces nosotros le apostamos a la automatización. Y aquí estamos poniendo que nosotros, sin ser nuestra directa competencia, vamos a ser los impulsores en estos pilotajes de Orellana y de Lago Agrio del sistema automatizado para el seguimiento de medidas de protección y con eso para levantar datos, no solo desde nuestra institución, sino desde las juntas de protección de derechos y otras áreas para aportar al registro único de violencia, que vamos caminando muy lento en aquello, al registro único judicial que tenemos que construirlo y para poder tener estadística que nos permita evaluar y tomar decisiones futuras de política pública más acertada. Tenemos mecanismos de seguimiento y participación y control social. Ahí rápidamente vamos a fortalecer las mesas locales en donde está creada una metodología, consta en este libro, una metodología para que estas mesas funcionen sobre la base de parámetros, de tal manera que vayamos solventando los problemas a nivel local respecto de los asuntos de violencia. Y estamos abriendo una línea telefónica para mensajería de WhatsApp, un correo electrónico y un formulario de quejas en la web. Y vamos a poner en las unidades judiciales los rótulos que pueden comunicarse directamente con el Consejo de la Judicatura para hacer seguimiento en los casos en donde, por ejemplo, no se les quiere recibir las denuncias porque conocemos que existe aquello. De tal manera que la gente pueda comunicarse vía WhatsApp y resolverle el problema de tal manera que evitemos que a las víctimas se les revictimice de esa manera, porque nosotros hemos puesto suficiente número de funcionarios para que atiendan a todo el número de víctimas que existen sobre la base de estudios numéricos, de proyecciones, de tal manera que no es dable que alguien llegue a presentar una denuncia y no se la reciba. Bueno, luego están todas las herramientas para aplicar el enfoque de género en materia de violencia. Si me ayudan, no, yo mismo puedo, perdón. Aquí están, no se alcanza a mirar, pero hemos actualizado los instructivos de actuaciones judiciales en las unidades judiciales, el instructivo de actuaciones judiciales para medidas de protección, en donde dice paso a paso lo que se tiene que hacer en la unidad judicial. Hemos actualizado el protocolo de pericias de intérpretes y traductores, hemos actualizado, para decirles en resumen, se ha condensado aquí más de 22 resoluciones, más de 4 guías sobre actuación de los diferentes funcionarios judiciales, están al menos 6 protocolos condensados, de tal manera que esto se convierte realmente en un instrumento que va a permitir poder revisar con un índice bien manejado en dónde está lo que queremos encontrar con el ánimo de garantizar mayor protección a las víctimas. Constan también todas las matrices, las pericias, los formatos para pericias, porque no se olviden que nosotros tenemos equipos técnicos por el tema de contravenciones en nuestras unidades y también hay una serie de formatos sobre aquello, ¿no? Quiero cerrar porque ya me dicen que se acabó el tiempo, ¿no?
Esta es la realidad nuestra de muertes violentas en el Ecuador. Los que están en naranja son hombres. En el año 2022 cerramos con 4.422 y hoy a agosto tenemos 4.366. Todavía faltan 4 meses y los últimos meses suelen ser más violentos. Y en mujeres no es distinto. Las barras azules son mujeres. Miren ustedes, el año anterior tuvimos 420 mujeres que fallecieron de manera violenta. De esas, más de 70, 78, 80 están considerados femicidios, el resto otro tipo de delitos. Y al final, a agosto tenemos 362 mujeres que han fallecido de manera violenta. No están contadas todavía las de septiembre. No podemos seguir contando muertes de mujeres. Tenemos que empezar a hablar cómo bajamos esto. Ese es el deber ahorita del Estado. Ya no decir solamente, tenemos siquiera ponernos como meta lo que era el año 2015, para decir son niveles, qué sé yo, pues mínimos en los que deberíamos, más bien dicho, ese sería el máximo aceptable, ¿no? Pero esa escalada realmente nos está cambiando la vida. Y si no hablamos de aquello, ¿en qué estamos la función pública? Eso es lo que nosotros tratamos con el seguimiento de medidas de protección. Al cabo de 6 meses, volvernos a reunir aquí y decirles qué es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero cerrar pidiéndole a la Corte Nacional de Justicia, que ha invitado a este foro, la Corte tiene que cumplir un rol importantísimo de unificación de criterio de la actuación de los jueces y juezas en la función judicial, porque hay una dispersión total respecto de la comprensión de medidas de protección, respecto de la comprensión del análisis de la prueba, respecto de cantidad de instituciones que podrían ayudarnos a reducir el número de muertes si es que manejamos sobre todo bien las medidas de protección. Hay jueces y juezas que otorgan las medidas de protección y que después en apelación se les ha reprochado e incluso se les ha llamado la atención por ejemplo, mantener las medidas de protección después de haber declarado una inocente a una persona. Cuando lo uno nada tiene que ver con lo otro. El hecho de que no haya habido elementos para juzgar no significa que esa mujer no esté en riesgo. Entonces, esos conceptos son temas que tienen que resolverse desde la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, que serían elementos muy importantes para mejorar nuestro sistema judicial, por decir algo. Gracias.